Listo, pues nuevamente bienvenidas a todos y todos a este seminario de actualización en bioética para integrantes de las comisiones estatales de bioética, en nuestra quinta sesión dedicada a derechos reproductivos desde la bioética y laicidad. Y tenemos el placer de contar en esta ocasión con la doctora Pauline Capdevielle. Antes de comenzar, voy a leer la semblanza curricular de la doctora Pauline. Ella es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Toulouse-en-Capitole y maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad Aix-Marseille-III en Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la temática de las objeciones de conciencia. Coordinó entre 2014 y 2018 la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad. Es miembro del SNI Nivel 1 y miembro del Colegio de Bioética AC. Coordina con la doctora María de Jesús Medina Arellano el Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus principales líneas de investigación giran en torno al Estado laico, la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, los derechos sexuales y reproductivos, la bioética y el bioderecho. Pues es un gusto contar con su participación, doctora Pauline Capdevielle, en este seminario. Aquí hay diferentes personas que conforman las comisiones estatales de bioética de las distintas entidades federativas de nuestro país. Y bueno, pues será un gusto y un placer escucharla en este día con esta sesión. Bueno, pues vamos a mantener entonces los micrófonos apagados. Ya se colocó el registro de asistencia en el chat para que vayan realizando su asistencia y entonces pues damos el uso de la voz a la doctora Pauline Capdevielle. Listo, ahora sí. Muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación y por la invitación. Muy buenas tardes, días todavía a todas y todos. De verdad es un gusto estar aquí. Pues desde luego agradezco la Comisión Nacional de Bioética y el Programa Universitario de Bioética pues por la invitación, y estoy segura que vamos a tener una sesión muy fructífera, sobre todo porque pues en la segunda parte entiendo de la sesión, en la segunda hora, pues estaré muy feliz de escuchar sus comentarios y sus preguntas. Voy a compartir la pantalla, si les parece bien, y lo paso en diapositivo. Bueno, pues a mí me tocó entonces hablar de bioética, laicidad y derechos sexuales y reproductivos, y pues voy a tratar en esta sesión de mostrarle la importancia de pensar la bioética, de pensar los derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de la laicidad, entendida la laicidad como un principio con vocación incluyente para que todas las personas puedan definir libremente sus planes de vida y tomar sus decisiones más importantes pues para llevar a cabo pues su existencia vital. Vamos a empezar con algunas definiciones que seguramente ya conocen, pero bueno, a mí siempre me gusta empezar pues definiendo de qué vamos a hablar. Entonces, sobre bioética, como saben, hay muchísimas definiciones. Escogí esta de 1979, que define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y principios morales. Lo que me gusta de esta definición es que podemos apreciar muy rápidamente pues la vocación multi y transdisciplinaria de la disciplina, que como sabemos se apoya sobre estas ciencias de la vida, sobre las ciencias médicas, pero examinadas a la luz de la filosofía, a la luz de la ética, a la luz de los dilemas morales, pues que surgen en la vida cotidiana y más y cada vez más, pues debido a pues la aceleración de las tecnologías
científicas, ¿no? Entonces, cada vez más tenemos necesidad de bioética y también en el marco del pluralismo, vamos a hablar a detalle del pluralismo a continuación, pues esta bioética nos sirve finalmente para encontrar principios, para encontrar metodología que nos permita resolver casos prácticos. Y el bioderecho, pues para nosotros los abogados y las abogadas, es esta rama del derecho que examina finalmente estos conflictos relacionados con la vida en sus diferentes aspectos, es decir, es la expresión normativa, el aterrizaje jurídico de la bioética. Entonces sabemos que el derecho sirve para normar las conductas, para prevenir y para resolver los conflictos, y desde luego el bioderecho, apoyándose sobre la bioética, pues nos permite lograr estos objetivos. Ahora, si les parece, vamos a pasar a pues entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de laicidad y cuando hablamos de Estado laico. Podemos entender la laicidad a partir de dos ejes principales, a partir de su dimensión filosófica y a partir de su dimensión institucional. Cuando hablamos de la laicidad en su sentido filosófico, pues hacemos referencias a una familia de corrientes filosóficas que ponen en el centro el reconocimiento de la autonomía moral de las personas, es decir, pues el reconocimiento de la libertad y de la facultad que tenemos todas y todos para definir libremente nuestras convicciones fundamentales, ya que sean religiosas o no, y de manera general nuestros planes de vida. Es decir, cuando hablamos de autonomía moral de las personas, pues hacemos hincapié en que pues, las personas tienen que ser el autor de su propia vida y que tenemos que respetar sus planes de vida, sus valores, sus principios, sus creencias, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con ellas. Y este reconocimiento de la autonomía moral de las personas es muy importante desde el punto de vista de la laicidad, porque como sabemos, pues durante mucho tiempo, durante muchos siglos, pues la religión era la que decía a las personas en qué creer y cómo vivir, tocaba todos los aspectos de su vida cotidiana, y entonces pues esta laicidad entendida en el sentido filosófico de la palabra, pues nos va a decir que no, que lo que más importa es las personas y que las personas finalmente tienen derecho a creer o a no creer y a desarrollar libremente sus convicciones fundamentales y sus estándares de excelencia humana. Y por lo tanto, eso se vincula estrechamente con el antidogmatismo. Cuando hablamos de dogmatismo en filosofía, hacemos referencia a pues la idea que habría como algunas verdades absolutas, intocables, y que no podríamos platicar al respecto. Lo que nos dice la laicidad desde esta perspectiva filosófica es que no, es que más bien, pues para pensar tenemos que siempre partir de la idea de la duda y considerar que está bien que los creyentes piensan y mantengan, digamos, estas verdades absolutas, pero que el filósofo y las personas tienen derecho a finalmente como creer frente a estos dogmas, religioso o no. De hecho, también podemos pensar en dogmas, por ejemplo, filosóficos. Entonces, el antidogmatismo es inseparable de esta laicidad filosófica, porque, de nuevo, ¿no? Considera que no hay algunos aspectos intocables, sino que se puede platicar de todo, finalmente para garantizar la autonomía moral de las personas. Desde el punto de vista más institucional, pues solemos hablar de Estado laico. Y en México, pues cuando hablamos de Estado laico, rápidamente pensamos en este principio de separación entre el Estado y las iglesias, que efectivamente ahí reside el núcleo de lo que entendemos por Estado laico. La idea, si no necesariamente de separación entre el Estado y las iglesias, por lo menos de una autonomía del Estado respecto de las religiones de las iglesias. Entonces, desde la perspectiva institucional, solemos entender el Estado laico a partir de este concepto de autonomía recíproca entre el Estado y las iglesias, que finalmente sirve de nuevo pues para preservar el reconocimiento de la autonomía moral de las personas, pero también de garantizar un principio de igualdad de todas las personas ante el Estado.
Es decir, al Estado laico pues no le importa saber si una persona es católica, budista o evangélica. Para el Estado son ciudadanos, los cuales pues tienen derechos ante el Estado y en particular pues la libertad de conciencia y de religión, por ejemplo. También este principio de igualdad se extiende a las confesiones religiosas. En un Estado laico, pues no nos importa que haya como tal una iglesia más poderosa que las otras, sino que el Estado laico reconoce diferentes instituciones religiosas, ya sean mayoritarias o minoritarias, y pues todas estas iglesias finalmente tienen los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones ante el Estado. Entonces, este Estado laico se basa de nuevo en la separación o la autonomía recíproca entre el Estado y las iglesias, que finalmente, por un lado, deriva en el reconocimiento de la libertad de las personas, su principio, su autonomía moral, y en un principio, digamos, robusto de no discriminación de las personas y también de las diferentes confesiones religiosas que existen en la sociedad. Y cuando hablo de autonomía, también eso es importante, hablo de autonomía recíproca, es decir, pues el Estado no tiene derecho a meterse como tal en los dogmas de las iglesias, pues las cuales finalmente tienen plena libertad para definir pues sus creencias, sus dogmas, la formación de sus ministros del culto, incluso la disciplina de sus fieles. Y del otro lado, pues la iglesia no tiene que intervenir, no tiene que buscar imponer, digamos, sus pautas de moralidad al Estado. Y eso, por ejemplo, lo vemos en materia de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. El Estado reconoce finalmente que las iglesias tienen derecho a pues, casar a las personas a partir de sus propias reglas y pautas, y por el otro lado, pues el Estado tiene su propio matrimonio civil y ahí pues se considera que tiene que haber una distinción, digamos, entre los criterios, ¿no? de cada institución. Y eso es particularmente importante respecto del derecho. Y se suele considerar que en un Estado laico se tiene que hacer una distinción entre el delito y el pecado. Es decir, es esta misma idea de que finalmente pues, las iglesias no pueden imponer lo que ellos consideran pecado a las leyes civiles, a las leyes finalmente que valen para todos, ¿no? Mientras que las prescripciones religiosas valen solamente para los creyentes que así lo deciden. Y lo vemos, eso es importante, ¿no? Lo vamos a ver ahora en algunas materias bastante controversiales como el aborto, pues la Iglesia Católica, por ejemplo, considera que el aborto es un pecado, pero no necesariamente tiene que haber una transferencia automática hacia el Estado. El Estado, y es la tendencia actual, considera que el aborto en algunas condiciones pues no es un delito. Entonces, si pensáramos la laicidad desde la idea de un pacto, lo que busca es la laicidad reconocer a todas las personas su libertad de conciencia, su libertad de convicciones religiosas, su libertad de las personas de desarrollar su personalidad, pero finalmente como el límite es no buscar imponer a los demás nuestras propias creencias y convicciones morales. Y eso es particularmente importante en el marco de una sociedad cada vez más plural, como es el caso de México. Pues si vemos un poco, si analizamos los resultados de los últimos censos, vemos que el panorama religioso mexicano ha cambiado muchísimo, que pues al inicio del siglo XX teníamos 98.5% de mexicanos que eran católicos y ahora estamos hablando en 2020 de 70% de la población. Entonces, desde luego el catolicismo sigue siendo mayoritario, pero pues vimos como más diversidad en este paisaje religioso, las iglesias evangélicas, otras confesiones minoritarias que no existían pues hace unos años, y también vemos que hay muchas personas que ya no se consideran como creyentes o que ya no están afiliados a una religión. Y lo que busca un Estado laico es organizar este pluralismo, es decir, pues que sea reconocido a todas como sus derechos en un mismo alcance, pues más allá de su adhesión a algún credo religioso.
entonces, pues insistir de nuevo, ¿no? En esta idea de laicidad como el reconocimiento de que todos tenemos derecho a creer en lo que queremos, pero que no tenemos derecho a imponer nuestras creencias religiosas y morales a las demás personas. Y eso va a ser un aspecto que vamos a tocar que es bien importante porque pues, vamos a ver algunas situaciones donde pues, las autoridades públicas, los médicos, las médicas, enfermeros, pues ellos están convencidos, digamos, de tener la verdad y quieren, y en muchos casos de buena fe, imponerlo a los demás. Si queremos hablar de un Estado laico donde lo más importante es la autonomía de las personas humanas, tenemos que reconocer y aceptar que pues, nuestras convicciones religiosas o filosóficas valen para nuestra vida, pero que no podemos imponerlas a los demás. Como bien saben, México es un estado laico. En México, pues tenemos una trayectoria laica muy antigua que pues surge a partir de las leyes de reforma en el siglo XIX, cuando se opera por primera vez esta separación entre el Estado y las iglesias y cuando también se reconoce la libertad religiosa de las y los mexicanos, porque anteriormente estábamos en un régimen de catolicidad donde no se toleraba otros cultos que no fuera el católico. Entonces tenemos en México, como ya les mencionaba, pues este principio histórico, así lo define la Constitución en su artículo 130, el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, que pues busca organizar una esfera diferenciada entre, pues por un lado, pues los asuntos propiamente del Estado que tienden a ser universal, es decir, donde se puedan reconocer todas las personas, y por otro lado, pues los asuntos estrictamente eclesiásticos, decía las leyes de reforma de las iglesias, donde pues sí se le reconoce cierta libertad respecto a pues la organización de sus relaciones con sus creyentes. También en la Constitución mexicana tenemos otras disposiciones muy importantes. El artículo tercero, que nos habla de educación laica en las escuelas públicas mexicanas, es decir, ajeno a cualquier credo religioso, y donde también, y eso es bien importante, se puede desde luego abordar la religión, pero siempre insistiendo pues en el respeto de todas las creencias y de los derechos humanos de las personas. También el artículo 24 de la Constitución que reconoce a todas y todos los mexicanos la libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión, que es un artículo que fue reformado hace poco, en 2013. Antes este artículo solo mencionaba la libertad de creencias y se amplió precisamente para mostrar que no todas las personas tienen necesariamente convicciones religiosas y que las convicciones éticas pues tienen el mismo peso, que puede ser tan importante para una persona sus convicciones morales, digamos, seculares, que las convicciones religiosas. Artículo 130, entonces, principio de separación, y también lo vamos a ver otros artículos donde pues se reconoce lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos de los mexicanos, por ejemplo, el derecho a escoger el número de espaciamiento de los hijos, que se consideran partes de estas libertades laicas, en el sentido que en un estado donde no habría ningún tipo de separación con las iglesias, pues son materias donde suele finalmente imponerse una visión dogmática. Entonces el Estado laico deja también este espacio a las personas para determinar sus creencias, pero también sus planes de vida, especialmente en materia de sexualidad y reproducción. Y olvidaba el artículo 40, que es súper importante, que también fue reformada en 2012. El artículo 40 pues, nos habla de cuáles son las características esenciales de la República Mexicana y nos dice desde 2012 que además de federal, democrática y representativa, la República Mexicana es laica. Y eso es bien importante porque muestra finalmente que este principio de laicidad irradia pues la Constitución y todos los órdenes de gobierno, ya sea pues federal, estatal o municipal. Y pues les hablo igual de todo esto porque lo que hemos visto últimamente es cierto regreso de los fundamentalismos religiosos, entendiendo estos fundamentalismos como estas corrientes religiosas que pretenden imponer de nuevo
pues sus propias creencias, sus propias pautas morales al conjunto de la sociedad. Entonces hemos visto pues en los últimos años cómo algunas asociaciones de la sociedad civil pues están organizando una serie de eventos, de marchas, buscando referendos de iniciativa popular, pues para tratar de modificar las leyes y la Constitución mexicana de manera a que sean reflejados lo que consideran que es pues una vida moral a partir de sus propios fundamentos religiosos. Y desde luego eso es bastante preocupante, lo vemos igual con este movimiento de fuerte resistencia al avance de los derechos sexuales y reproductivos, porque pues se trata de visiones religiosas que excluyen a las personas que no piensan como ellos y que finalmente pues coartan, vulneran sus derechos humanos y pues de nuevo su derecho a la libertad de conciencia, a vivir su vida como ellos quieren y también afectan pues todo lo relacionado con la no discriminación y el principio de igualdad. Y entonces es por esto, por este pluralismo que ahora caracteriza pues México, que tenemos que pensar en una bioética laica donde pues finalmente todas las concepciones de la vida puedan ser respetadas, ¿no? Vamos a pasar ahora justamente a esta idea de bioética laica. Un primer punto para distinguir entre lo que sería la bioética católica, que también se llama personalista, de la bioética principialista. La bioética católica es una disciplina que surge a partir de los años 90 y surge especialmente en reacción a dos conferencias mundiales bien importantes, y vamos a ahondar un poco más después sobre este tema, que es la Conferencia sobre Población y de Desarrollo del Cairo de 1994 y la Conferencia Mundial sobre los Derechos de las Mujeres de Beijing un año después, en 1995. Estas conferencias son bien importantes porque por primera vez se va a abordar el tema de la sexualidad y la reproducción como un tema de derechos humanos. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica, que siempre había tenido bastante influencia pues a nivel de estos organismos internacionales, no logra frenar pues esos avances que ellos consideran pues que no son lo correcto, y entonces van a desarrollar una bioética a su medida, una bioética católica que llaman personalista. Es una bioética pues que fue desarrollado por un francés que se llama Jérôme Lejeune y el cardenal Helios Crecia, y pues van a tratar de buscar también sus principios, su metodología para resolver pues algunas controversiales. Y lo que llama la atención también es que en 1994 Juan Pablo II crea la Pontificia Academia para la Vida, cuyo objeto es pues promover e informar acerca de los dilemas sobre la vida humana, y esta bioética lo que hace básicamente es, a partir de las escrituras católicas cristianas, ya elaborar pues una serie de principios para resolver pues los casos dilemáticos, y esta bioética personalista se basa básicamente en la sacralidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pues hicieron este gran esfuerzo, empezaron después a pues, crear programas de bioética personalista en las diferentes universidades confesionales alrededor del mundo, organizar seminarios, capacitar personas, para también lo que explican es participar al debate democrático y tratar de influir en las decisiones y en los marcos jurídicos de los estados. Entendemos perfectamente que para los católicos o para personas cristianas en general, pues esta bioética personalista puede ser de gran utilidad para pues, definir cómo quieren vivir su vida y encarar algunos desafíos trágicos como pueden ser la enfermedad o la muerte. Pero pues se considera que de nuevo, ¿no? En un estado laico no podemos partir de los textos sagrados de una religión para elaborar un marco jurídico que sea incluyente y tolerante para todas y todos, y es por lo que finalmente esta bioética católica
puede contrastar con una bioética principalista, que fue esta bioética desarrollada por Beauchamp y Childress al finales de los 70 y que se basa en 4 principios que seguramente conocen, que es no maleficencia, es decir, no causar daños a las personas, el principio de beneficencia, que es siempre buscar obrar hacia los intereses de los demás, y también cómo calcular este riesgo-beneficio para los pacientes, este principio de autonomía, y ahí vemos claramente este puente con pues el aspecto de la laicidad, ya sea en su versión, digamos, filosófica como institucional, y también un principio bien importante que es de justicia, entendida como justicia social, y hemos visto, por ejemplo, ahora con la pandemia, que estas cuestiones de justicia social son bien importantes, por ejemplo, respecto a pues cómo repartir las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 4 principios de esta bioética principalista, que finalmente se aleja de la bioética personalista, que tiene una base claramente religiosa, y de nuevo insisto, ¿no? Que está muy bien para los católicos que así deciden. Ahí pueden encontrar como una serie de principios y valores para definir ellos cómo quieren vivir su vida, pero no podemos nada más tomar esta bioética laica e imponer a los demás que no necesariamente comparten pues los fundamentos de una bioética que sería religiosa. ¿Cómo serían entonces los principios de una bioética laica a partir de lo que ya dijimos? Eh, pues son algunos elementos que me parecen importantes. De nuevo, esta idea de respeto a la autonomía moral de las personas, que realmente es un poco la estrella polar de la bioética laica, principalista. La no discriminación de las personas, entonces, no discriminar a las personas por su raza, por su religión, pero también todo lo relacionado con el género, ¿no? La identidad de género, la orientación sexual, etcétera. El antidogmatismo y libertad de investigación. A ver, aquí, ojo, no significa que en una bioética laica se vale hacer todo, sino que más bien se considera que cada cierto tiempo tenemos que volver a sentarnos y a pensar pues cuál deberían ser la metodología, los límites de la libertad de investigación a partir de los dilemas concretos que surgen a la luz de las situaciones reales, ¿no? Entonces no significa que no haya límites, sino que no haya límites a priori, es decir, basado en un corpus normativo religioso que ya estuviera, sino más bien de nuevo, ¿no? La idea de que podemos pues platicar de todos los temas y que más bien a partir de una metodología basada en la duda, a partir de estos principios de la bioética principalista, ver qué se puede hacer, qué debemos hacer, cuáles son los límites que todavía o que no se debe tocar, etcétera. La perspectiva de género que ya estaba mencionando hace unos minutos, que finalmente es una metodología, es una lupa que nos permite ver en las circunstancias concretas, pues cuáles son los dilemas diferentes que tienen que encarar los hombres y las mujeres. Em, la perspectiva de género es útil porque, por ejemplo, la Constitución mexicana, como las herramientas de derechos humanos a nivel internacional, desde luego, pues consagran la igualdad de los hombres y de las mujeres ante la ley. Pero este acercamiento, digamos, formal, basado en la ley, no nos permite ver siempre cuáles son los problemas que surgen en las prácticas para los hombres y las mujeres. Desde luego, la perspectiva de género ha sido utilizado más para las mujeres, que históricamente pues, nos hemos encontrado en una situación estructural de discriminación, de marginación asociado con la esfera pues de la casa, de la domesticidad, pero también la perspectiva de género permite hacer hincapié, mostrar cuáles son pues, las problemáticas concretas que viven los hombres, muestra, por ejemplo, que no hay una única manera de ser hombre y que en muchos casos eso obedecen a patrones culturales que cuando empezamos a cuestionar, pues nos damos cuenta que no hay una única manera de vivir su masculinidad como de vivir su feminidad. Entonces, la perspectiva de género es esta herramienta que permite, a partir de una serie de preguntas y a partir de una metodología, de ver concretamente
porque a pesar de que la ley nos dice que somos iguales, en los hechos no lo somos. Y finalmente, principios de una bioética laica, pues esta idea de que la ley tiene que predominar por encima de las creencias particulares, y de nuevo eso es bien importante en las situaciones concretas que se pueden dar en el ámbito sanitario, cuando pues una autoridad pues pretende, digamos, imponer a los demás pues sus propias vistas, y haciéndolo pues terminan negando sus derechos humanos, los cuales básicamente pues vienen concretizando este ideal de autonomía moral de las personas. Me sigo. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok. Ahora bien, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo surgen estos derechos sexuales y reproductivos? Pues es algo que empieza a surgir a finales de los años 60. Tenemos ahí una conferencia de Teherán muy importante, también una en México, creo que en 1984, donde ya se empieza a pues, pensar, reflexionar en torno a esta problemática de la sexualidad y de la reproducción. Y como les mencionaba, tenemos un hito bien importante con estas dos conferencias mundiales en 1994 y 1995, el Cairo y Beijing, donde pues se va a ahondar en estas problemáticas. Y lo que es importante entender, y por qué son tan importantes estas conferencias, es que hay un cambio de acercamiento respecto a estas problemáticas. Anteriormente, pues se pensaba en sexualidad y reproducción en muchos casos desde la óptica pues de las políticas poblacionales, de la idea igual del progreso, del desarrollo, con esta idea, por ejemplo, de que las familias chiquitas viven mejor. Eso era como, digamos, como la narrativa, ¿no? El discurso en torno a la sexualidad y la reproducción. Y a partir de mediados de los años 90 empezamos a pensar estas problemáticas en claves de derechos. Entonces, eso marca un cambio de paradigma muy importante. O sea, si tomamos la problemática de la esterilización forzada, pues si lo vemos desde la óptica del desarrollo, pues vamos a esterilizar a las mujeres aunque no quieran para evitarles como tener demasiados hijos, y como en un enfoque paternalista que así van a vivir mejor. Hoy en día estamos abandonando estos acercamientos, estos enfoques, y consideramos que no, que eso se tiene que pensar en claves de derechos humanos como, de nuevo, concretización de este ideal de autonomía de las personas. Y a partir de ahí, pues tenemos igual como paulatinamente avances, a veces retrocesos. Eso es bien importante. Solemos pensar en muchos casos estas problemáticas como si fuera un progreso lineal, como si siempre íbamos como a avanzar hacia como una mayor autonomía sexual y reproductiva, cuando vemos que en los hechos no es así, y que puede haber retrocesos en estas materias. Lo vemos, por ejemplo, en América Central. Últimamente hemos visto que algunos gobiernos volvieron a penalizar el aborto en todas sus causales, ¿no? Entonces, no es que siempre vamos avanzando hacia este horizonte fijo, sino que en estas materias, y especialmente cuando pues, están en juegos los derechos de las mujeres, siempre estamos como entre avances y retrocesos. Lo vimos, por ejemplo, súper bien en México, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, que fue considerado como un gran logro para los grupos feministas. Y después de este acontecimiento hemos visto cómo en los estados de la República se empezó a hacer reformas constitucionales locales para preservar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pues justamente como para cadenar, ¿no? Y evitar estos avances en la materia. Y en muchos casos, pues estos cambios constitucionales lo que hicieron provocaron
un retroceso en la materia. De repente los médicos ya no sabían si eran legal o no, entonces preferían no hacer nada, en fin, ¿no? Entonces vemos que en estas materias siempre hay como un juego entre acción, reacción, movilización, contramovilización, y por lo tanto no hay que pensarlo como algo que necesariamente iría en una sola dirección. Eh, la distinción entre derechos sexuales y derechos reproductivos, ahí no todas las autoras y autores están de acuerdo con esta distinción, porque muchos dicen que es muy difícil separar como claramente la frontera entre ambos derechos, pero algunas consideran que es importante conceptualmente, analíticamente, distinguir entre derechos sexuales y derechos reproductivos, porque haciéndolo, pues mostramos finalmente que puede haber una sexualidad sin reproducción, que algo desde luego para las mujeres es algo bien importante, y incluso hoy en día puede haber reproducción sin sexualidad. Entonces, aunque en la práctica no necesariamente es muy nítido pues esta separación entre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, sí, yo creo que sí también es importante hacerlo. Por ejemplo, pues para las personas LGBTI que tienen un derecho a la sexualidad sin necesariamente que desemboque en la reproducción. Este binomio, estas tensiones lo hemos visto también en México en los debates relacionados a el matrimonio igualitario, ¿no? Hubo ahí todos estos casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues algunas personas decían, impugnaban estos códigos locales que definían el matrimonio como, digamos, la única, no, perdón, que definían el matrimonio a partir del objetivo de la reproducción. Y la Corte lo que dijo es que no, que puede haber matrimonio sin reproducción, puede haber familias sin necesariamente pensar en la descendencia, y cuando hacemos esta distinción entre derechos sexuales y derechos reproductivos, pues podemos apreciar bien que tenemos derecho a la sexualidad, una sexualidad placentera sin necesariamente que desemboque en la reproducción. Y también vamos a ver que pues la reproducción se puede desvincular de la sexualidad, e incluso que en algunas circunstancias puede ser considerado como un derecho, ¿no? Vamos a hablar de la prohibición que se hizo en Costa Rica respecto de las técnicas de fecundación in vitro. ¿En qué consisten los derechos sexuales y reproductivos? Eso es una cuestión, es una pregunta un poco difícil, porque es una agenda que todavía está en construcción, es decir, no tenemos una lista definitiva de qué son los derechos sexuales y reproductivos, y de hecho probablemente nunca la tendremos, porque en muchos casos los derechos humanos en general, los derechos sexuales y reproductivos en particular, no surgen de la nada, sino que se basan a partir de los reclamos de la ciudadanía. Y hemos visto en los últimos años cómo grupos de activismo LGBTI, como grupos feministas, pues lograron poner estas cuestiones en la agenda, algo que antes no se hablaba porque se consideraba que estaba en la esfera privada y que no, que eran cuestiones, digamos, íntimas y que no había que tocarlas. Las feministas, estos grupos LGBTI, politizaron estas materias, pues mostrando sus problemáticas que tienen que salir a la luz y que el Estado pues también tenía como obligaciones en la materia. Y también eso es bien importante, este papel del Estado. A partir del Cairo y Beijing, por primera vez empezamos también a pensar entonces estas temáticas como derechos humanos, y eso genera obligaciones para los estados, obligaciones de promover, de garantizar y de castigar la violación de estos derechos. Entonces aquí también eso es parte de este cambio de paradigma. Entonces, regresando a qué consisten los derechos humanos, pues primero una vida libre de violencia sexual, el derecho a la salud reproductiva. Igual esta narrativa de la salud sexual ha sido muy importante como para pues ubicar estos derechos sexuales y reproductivos y para darles mayor visibilidad. Entonces, pues la atención de las mujeres en, en embarazo, parto, posparto, lactancia, etcétera. La libre asociación sexual, entonces el hecho de que pues cada quien puede decidir con quién tener o no relaciones sexuales, ya sea de sexo diferente o de su mismo sexo. El derecho a la educación e información, que eso
Es muy importante, eh, es muy importante para, sobre todo, las niñas, niños y adolescentes, y sabemos que en México, con este tema del PIN parental, fue algo que provocó muchísima resistencia, pues esta idea de que las infancias pues puedan acceder a información, a educación sobre sexualidad, que bueno, a mí me parece básico por dos razones. Primero, para los más chiquitos, la posibilidad, pues sabiendo estas cosas, sabiendo nombrar las partes de su cuerpo, sabiendo lo que es prohibido o no, eso les permite defenderse de posibles situaciones de violencia sexual. Entonces es por eso que desde que son chiquitos, chiquitas, tenemos que abordar estas problemáticas, desde luego, de manera apropiada para la edad. Y para pues, los adolescentes, las y los adolescentes, permitirles ejercer, si así lo quieren, su sexualidad y hacerlo de manera responsable y segura, ¿no? Entender cuáles son las consecuencias de tener sexo sin protección desde el punto de vista de las enfermedades, pero también de los embarazos. En México tenemos la tasa de embarazo adolescentes más alta de la OCDE. Entonces, si nos preguntamos por qué, no es por las mexicanas en sí, estaremos de acuerdo, sino que pues falta educación y falta información sobre estas temáticas y vemos que pues todas estos movimientos de resistencia de los padres de familia que no quieren que se aborde este tipo de problemáticas en la escuela. Ellos el discurso que sostienen es que estas cosas se tienen que ver en casa y tienen toda la razón, ¿no? Se tiene que hacer en casa, pero también se tiene que hacer en la escuela. Es decir, pues los jóvenes, las y los jóvenes tienen que tener toda la información y ya después, desde luego, los padres de familia tienen competencia para abordar estas temáticas con sus hijas y hijos, explicarles cuáles son sus convicciones religiosas o morales en la materia y permitirles hacer, digamos, buenas elecciones. Pero el Estado también considera que es competente para abordar estas temáticas en las escuelas. Entonces, derecho a la educación e información para los niños y jóvenes, pero para todos de manera general, ¿no? Eso es el primer paso para poder ejercer una sexualidad saludable, informada, responsable, y evitar finalmente de enfocarnos al tema del aborto, que desde luego es muy importante, pero solemos enfocarnos al aborto y olvidamos que hay muchísimas cosas antes. Y el primer paso es definitivamente el derecho a acceder a la educación e información sobre sexualidad y reproducción. Otro derecho que pues, se considera parte de los derechos sexuales y reproductivos, tipos de autonomía, integridad y seguridad sobre el cuerpo. Mencionaba, por ejemplo, la prohibición de esterilización forzada que se hacía ahí a partir de estas justificaciones sobre desarrollo, sobre familias chiquitas, pero no, eso ya no podemos imponer a los demás una manera de ser, sino que tenemos que empoderar a las personas para que estén capaces de tomar sus propias decisiones de manera informada. Derecho a no morir por causas evitables. Entonces ahí tenemos toda la atención respecto a embarazo, parto, posparto, etcétera. Y aquí también pues el problema del aborto. El problema del aborto que a nivel internacional pues no nos dicen que ya los estados tienen que reconocer el aborto, todavía hay como cierta margen a los estados y a la ciudadanía para decidir sobre estos temas, pero lo que han dicho los organismos internacionales en la materia es que la vía penal, el castigo penal, el derecho penal, pues no es el buen camino para finalmente evitar que las mujeres mueran por cosas evitables y en particular por abortos clandestinos, los cuales también, desde luego, es una cuestión de justicia social. Pues si vemos el panorama mundial en materia de aborto, pues las mujeres que con recursos, que viven en países donde se ha legalizado el aborto, no mueren por aborto, ¿no? Mientras que en países pobres o en países donde mujeres pobres sin mucha educación, ellas sí siguen muriendo por practicarse abortos clandestinos en situación inseguras. Y en la Constitución mexicana, por ejemplo, el derecho a decidir el número de espaciamiento de los hijos, así lo dice la Constitución, pero para lograr esto necesitamos todos los derechos anteriores, ¿sí? Derecho a decidir el número de espaciamiento de los hijos
Si yo no tengo acceso a métodos anticonceptivos, si no puedo tener un aborto en algunas circunstancias, pues este derecho no significa nada, básicamente. Y pues finalmente volver a insistir en este cambio de paradigma, y ya veo que la hora va avanzando, ¿no? Que antes pues se entendía estas cuestiones sobre sexualidad y reproducción a partir de la cuestión poblacional, a partir de toda la narrativa del desarrollo y sobre todo a partir del derecho penal, ¿no? Que se castigaba a las mujeres que abortaban. Hoy en día estamos transitando a un nuevo paradigma que es el de los derechos humanos y que considera que finalmente pues las personas tienen que tener autonomía sexual y reproductiva, ¿sí? Y ahí hay como toda otra serie de derechos que los ayudan finalmente como a lograr este objetivo. Eh, Ahora algunos casos prácticos sobre la obstaculización de los derechos sexuales y reproductivos por motivo religioso, es decir, cómo es que la religión en algunas circunstancias pues puede volverse un factor de vulneración de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, en particular los de las mujeres. Seguramente han escuchado de este caso Paulina, que es un caso paradigmático de 1994. Paulina era una adolescente que tenía 13 años, que estaba en su casa con su familia, cuando entraron dos drogadictos a robarles, lloraron a Paulina y unas semanas después pues, se dan cuenta que Paulina está embarazada. Entonces, con el apoyo de su familia, va al Ministerio Público, va a hacer pues la denuncia de esta violación sexual y va a pedir la autorización pues, para proceder a una interrupción del aborto, como pues lo prevía la ley de Baja California. Entonces, en el Ministerio Público, sin mayor problema, le hacen la autorización, va al Hospital General, entra y ahí durante una semana no la atienden. Solamente mandaron a su cuarto y más cuando estaba sola. Por ejemplo, vinieron dos mujeres que decían que venían del DIF cuando en realidad era falso. Eran dos mujeres que pertenecían a asociaciones pro vida que le empezaron a enseñar pues videos muy violentos de abortos incompletos, bueno, cosas de terror. Eh, el director del hospital llamó al obispo, el cual llamó a la mamá para tratar ahí de presionar. Después de una semana la dan de alta sin haber hecho nada. Entonces regresan al Ministerio Público, el Ministerio Público insiste ya a girar la orden para que se lleve a cabo el procedimiento. Pasan igual varios días donde el director trata pues de presionar a la familia para que no se lleve a cabo pues el procedimiento y justo antes de entrar a cirugía el director eh, habla con la mamá y dice que es algo muy delicado, que hay muy altas probabilidades que Paulina quede estéril e incluso que pueda morir. Entonces en este momento pues ya se espantan y deciden ya desistir y seguir con el embarazo. Solo que después de eso, pues, Paulina se da cuenta que fue víctima de una injusticia y va a ser apoyada por diferentes colectivos, apoyos de mujeres, entre ellos GIRE, y pues van a empezar, digamos, un proceso para obtener justicia y es un caso que va a llegar hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es a nivel de América como este tribunal que finalmente como resuelve pues los casos de violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Entonces, Paulina llegó diciendo que México había vulnerado sus derechos humanos y no va a llegar hasta el juicio como tal, van a lograr una solución amistosa en donde México va a reconocer que efectivamente Paulina fue una víctima, se reconoce su estatus de víctima, le van a dar una beca para que su hijo pueda seguir para que ella y su hijo puedan estudiar, bueno, le van a dar como una serie de compensaciones económicas y también van a adoptar una NOM, una norma oficial mexicana, pues para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, ¿no? Ya primero fue la NOM 190 y después se cambió a la NOM 046.
Y eso básicamente era el compromiso del Estado mexicano de tomar algunas medidas para evitar que vuelva a darse en el futuro este tipo de situaciones. Entonces, definitivamente, pues esta NOM fue algo muy importante porque pues permitía a todas las mujeres que habían sido víctimas de violación de poder acceder a la interrupción legal del embarazo. Ya después se reformó, se quitó la obligación de que las mujeres vayan al Ministerio Público a poner la denuncia. Entonces ahora significa que una mujer puede llegar a un hospital, decir que fue víctima de violación y las autoridades sanitarias la tienen que atender y llevar a cabo el procedimiento sin la autorización del Ministerio Público, insisto, ¿no? Y también cuando se reformó la NOM, ya a partir de los 12 años, pues una mujer, una adolescente, una niña, ya sin pues la autorización de sus padres puede llevar a cabo igual esta interrupción legal del embarazo. Entonces, este caso, Paulina, permitió avanzar, pero lo cierto es que siguen habiendo este tipo de situaciones en México. Si uno busca ahí en el periódico, se va a dar cuenta que hay muchos casos pues de igual, normalmente son adolescentes que llegan víctimas de violación y no le quieren hacer la interrupción del embarazo con diferentes pretextos. Ahora vamos a ver el pretexto de la objeción de conciencia, pero también hubo un caso en Sinaloa donde le explicaron que en Sinaloa no existen los tratados internacionales de derechos humanos, que eso no se aplica, y que tampoco se aplica la NOM 046, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que además la Constitución local garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y que por lo tanto no la pueden atender. O sea, encontramos todavía muchos casos así, que pues siempre, o en la enorme mayoría de los casos, pues son familias con pocos recursos y no le dicen que no, que no la van a poder atender. Y desde luego, en esta problemática, pues la cuestión de las afecciones de conciencia pues se ha vuelto una estrategia muy eficaz para impedir que estas niñas, adolescentes, mujeres puedan ejercer su derecho a abortar de acuerdo con lo que dice la ley, ¿sí? Porque no estamos hablando que vienen a exigir cosas que no están apoyadas por la ley. Creo que la semana pasada justo tuvieron una sesión sobre objeciones de conciencia, entonces saben que la objeción de conciencia es como pues una herramienta liberal que sirve para que una persona no tenga que actuar en contra de su conciencia cuando pues existen buenas razones para ello y especialmente como motivos morales como muy importantes, ¿no? Casi definitorias de su vida. Y está muy bien, creo que la objeción de conciencia pues es algo que debe existir en el marco de sociedades democráticas y donde se respaldan los derechos humanos, que desde luego los médicas, médicos, personal de enfermería son titular de la objeción de la libertad de conciencia y posiblemente la objeción de conciencia, pero creo que la clave hay que entender es que la objeción de conciencia sirve solamente para que una persona se excuse de hacer este procedimiento, no para que impide a la mujer de obtener la interrupción de embarazo. Porque lo que hemos visto, y ahí en el caso Paulina eso aparece claramente, cuando está ya ante el juez interamericano, la directora explica que pues él lo único que hizo fue ejercer su derecho legítimo a la objeción de conciencia, algo que no es cierto. Nunca estuvo diciendo que él no estaba de acuerdo, nunca estuvo diciendo que era con base a principios religiosos, nunca dijo que estaba ejerciendo la objeción de conciencia y además prohibió a todos los médicos y médicas del hospital de atender a Paulina. Entonces estamos muy lejos de estar en el marco de un ejercicio legítimo de la objeción de conciencia. ¿Sí? La objeción de conciencia es, yo médica no hago aborto porque soy católica y considero que eso va en contra de mis concepciones morales. Pero entiendo que tú sí es algo importante para ti, que es definitorio de tus planes de vida y te voy a pasar con mi colega que te va a atender. Eso es hacer una objeción de conciencia de forma correcta, ¿sí? No se trata, de nuevo, ¿no?, de impedir que los demás puedan gozar de sus derechos humanos. Y desde luego, la problemática que tenemos en México es que no tenemos cifra, eso es el primer problema, ¿no? Obviamente, no sabemos cuántos objetores de conciencia hay, ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni en cada hospital.
Y sobre todo se menciona más o menos que esta tasa sería del 90%, eso es enorme y entendemos muy rápidamente que en la Ciudad de México no, pero que en muchos lugares no hay objetores, no hay médicos no objetores y que eso tiene un impacto automático en los derechos humanos pues, de estas mujeres. En Aguascalientes hace un par de años pasó algo muy interesante. Igual, una menor víctima de violación, embarazada, que llega al hospital pues para poder terminar con este embarazo no deseado. Y ahí en Aguascalientes le dicen que no la van a poder atender porque no hay ni un médico que no sea objetor en todo el estado. Entonces, pues básicamente dicen, pues aquí no se va a poder, gracias. Hacen un amparo, así como en la modalidad urgente, y ahí un juez federal le va a decir a la autoridad sanitaria de Aguascalientes que tienen una obligación de atender a esta persona, ya sea adentro del Estado o afuera del Estado, ¿no? Entonces, finalmente van a llevar a esta adolescente a abortar en la Ciudad de México, pero después pasa algo interesante, que la autoridad sanitaria decide contratar a 2 médicos para justamente atender estas situaciones pues cuando sea necesario y por lo tanto pues cumplen con la obligación que tiene el Estado de siempre tener médicos no objetores disponibles. Y eso cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México es lo que hicieron, ¿ok? Reconocieron el derecho a la objeción de conciencia pues del personal sanitario que están involucrados directamente en el procedimiento. Sí, eso es importante porque luego la persona que lleva la comida dice que es objetora de conciencia y no quiere darle de comer a una persona que acaba de tener un aborto, eso no se vale, ¿no? Pero a las personas que entran directamente en el procedimiento se le reconoce su objeción de conciencia y yo creo que es una buena cosa, ¿sí? No estamos, o sea, no queremos ser un Estado opresor que obligue a estas personas a hacer algo en contra de su conciencia cuando sabemos que puede ser muy importante, pero lo regulo. Entonces, la primera condición es no se vale eh, objetar en materia de aborto en situación de emergencia cuando la salud y la vida de la mujer se encuentra en peligro. La segunda era la obligación de remitir a un colega no objetor. ¿Ok? Entonces yo no hago esto, ve por favor con mi colega. Y finalmente, algo que me parece muy importante, de nuevo, es la obligación que tienen las autoridades sanitarias de siempre tener disponibles médicos, médicas no objetores para atender esta situación de forma rápida, porque también eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de violación sexual, pues las mujeres deben ser atendidas de forma urgente. No es que las dejamos ahí 3 semanas para que pase el plazo y que ya no puedan abortar. Son casos que tienen que pasar en prioridad. Y rápidamente, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que es algo un poco diferente que nos muestra también cómo las convicciones religiosas, cuando se buscan imponer a todos y todas, terminan vulnerando los derechos humanos. Ahí es el caso en Costa Rica en el año 2000, la Suprema Corte decidió que las técnicas de fecundación in vitro debían ser prohibidas en el país porque conllevaban una alta tasa de pérdida embrionaria, según ellos, como más que, digamos, en los procesos naturales, ¿no? Consideraron que pues esta decisión se basaba en el derecho a la vida del embrión desde el momento de la concepción y por lo tanto que ya se suspendían pues todas estas técnicas de fertilización, de fecundación in vitro. A raíz de esta decisión, 9 parejas que se encontraban ya en este largo proceso de lograr un embarazo llevaron el caso a la justicia y finalmente terminó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tuvo que analizar 12 años después si esta pues, decisión de la Corte Suprema de Costa Rica era o no conforme a los textos jurídicos y en particular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice en su artículo 4 que la vida de la persona humana se protege en general desde el momento de la concepción.
Entonces llegó este caso ante pues esta Corte Interamericana, donde pues los jueces tuvieron que hacer un importante trabajo para determinar si sí o no esta decisión era correcta. Y en particular empezó a preguntarse en torno a la idea de persona humana, de vida humana. Y lo primero que dijo el juez fue que no existe una sola respuesta respecto a la vida humana, que vamos a tener eh, soluciones diferentes según si lo vemos desde un punto de vista biológico, médico, religioso, moral, en fin, que no se podía plantear la pregunta así y por lo tanto que no había como una única respuesta en la materia. Y lo que dije sobre todo es que dotar estos embriones de una sacralidad, digamos, desde el momento de la concepción, pues esto finalmente hacía que se imponía a toda la población una única manera religiosa de ver el mundo, porque lo que hizo la Corte Suprema de Costa Rica no dijo que se apoyaba sobre una bioética personalista, pero es lo que hacía, ¿no? Como le metió argumentos jurídicos y científicos, pero más bien, pues su acercamiento era religioso. Entonces el juez dice que no se vale para un Estado como tomar un punto de vista religioso y ponerlo a toda la población. También hubo como algo que era bastante técnico de saber cuándo empezaba la concepción. Justamente, pues para esta bioética católica, ellos hablan de concepción en el momento en que se fusiona el óvulo con el espermatozoide y ahí desde este momento preciso, ya sea adentro del cuerpo de la mujer o en un laboratorio, ahí se considera que hay un ser humano ya completo, perfecto, con todo su capital genético y que pues por lo tanto ya es titular del derecho a la vida. Lo que dijo la Corte es que había otra manera de entender la concepción, que es como la entiende la Organización Mundial de la Salud, es pues una vez que existe esta fusión entre el óvulo y el espermatozoide, es cuando ya se adhiere a la pared uterina de la mujer y cuando pues ya cuando ya la mujer empieza a conectar, digamos, con el embrión y permitirle como ya posibilidades pues de desarrollarse, ¿no? Y la Corte Interamericana consideró que había que entender la concepción a partir de este momento y que para que haya concepción necesariamente teníamos que tomar en cuenta el cuerpo de la mujer. Y que si tomamos en cuenta el cuerpo de la mujer, teníamos que tomar en cuenta los derechos de la mujer, ¿no? Y en particular su derecho a la autonomía reproductiva. Entonces, que básicamente la concepción que tenía Costa Rica, la concepción religiosa que tenía Costa Rica, era una solución que no era plausible desde el punto de vista jurídico de los derechos humanos, porque olvidaba por completo que no solamente había un embrión, sino que había una mujer atrás, ¿no? Y que los derechos de las mujeres es importante, fundamental para pensar el derecho a la vida, y así concluye el juez, nos dice que el derecho a la vida existe, es algo desde etapas muy tempranas, pero que es un derecho que se va desarrollando de forma gradual e incremental. Y que por lo tanto es posible, según lo que dicen los estados, que en las primeras semanas pues una mujer pueda tomar la decisión de abortar, pero ya no en las últimas semanas de su embarazo. Entonces se realiza como una ponderación entre pues la protección jurídica del embrión, que es algo que reconoce es muy importante, pero que no se puede desvincular de los derechos sexuales de las mujeres y de manera general de las parejas, ¿no? Y que, por lo tanto, teníamos que encontrar una solución donde se protegía el derecho a la vida, digamos, del embrión, pero también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que finalmente, pues este planteamiento, esta solución era científica y laica en el sentido de incluyente y que permitía pues a las personas pues ejercer su autonomía en materia sexual y reproductiva sin la injerencia, sin la imposición del Estado o de dogmas religiosos. Y con eso termino. Pues muchísimas gracias por su atención. Con muchísimo gusto espero sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a la doctora Pauline Capdevielle. Y entonces vamos a entrar directamente a las preguntas. Ya saben que pueden colocar sus comentarios en el chat. Por ahí voy a comenzar con dos comentarios que están en el chat y después le damos el uso de la voz al doctor Arturo de Jesús Alfaro. Y bueno, uno de los primeros comentarios que tuvimos fue del licenciado Jorge Ramos Soto. Y él nos precisaba, la bioética personalista no es religiosa, aunque es muy común en los religiosos. No es lo mismo Ramón Lucas Lucas que Dionigi Tetamansi. Entonces, no sé si quiera ahondar un poco más en su comentario. Sí, licenciado. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Gaby, agradecerte todo el trabajo que haces y agradecerle a la doctora Paulín su exposición. Es la segunda vez que la escucho, porque ya habíamos tenido una capacitación con ella en YouTube, el 9 de agosto. Y ahora pues tenemos esta interacción. Creo que es impreciso cuando ella iguala la bioética católica con la bioética personalista. No son lo mismo, aunque ciertamente muchos de la escuela personalista son religiosos o viven en esta esfera religiosa. ¿Por qué pongo el comentario de que no es lo mismo Ramón Lucas Lucas que Dionigi Tetamansi? Porque Ramón Lucas Lucas, siendo sacerdote, legionario de Cristo, escribe mucho sobre bioética. Él, una de las características que dice de la bioética es que es laica. Es lo más antiguo que escribe. Últimamente ha dicho la bioética es humana y se va por esa línea. Pero es muy distinto del cardenal Dionigi Tetamantzin, cardenal emérito de Milano, donde él habla directamente de una bioética confesional. Cuando yo comencé en los terrenos de la bioética en 1998, en Puebla, estudiamos el libro de Bioética para Todos de Helios Grecia, cuando era solo un sacerdote él. Editorial Diana lo publicó. En México es un solo libro, en Italia son 3 volúmenes. Entonces, solo hacer la distinción. No es lo mismo bioética personalista que bioética católica. La bioética personalista tiene fundamentación ontológica. En la escuela del aristotelismo, luego replanteado por Santo Tomás de Aquino, pero no es religiosa, es humana, científica. Luego ya después hay quienes dan ese paso en donde le concedo toda la razón a la doctora Paulín de la reflexión teológica que hacen en la bioética católica, que no debe ser impuesta a todos los ciudadanos. Ahí es claro. Las creencias de unos, díganse católicos, díganse talibanes, díganse extremistas, no pueden ser obligatorias para todos en un Estado laico, que debe tutelar por los derechos de todos. Entonces, simplemente hacer esa precisión. Bioética personalista no es lo mismo que bioética teológica o bioética católica. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que sí, no soy especialista en bioética confesional porque pues no trabajo estas líneas, pero me parece muy interesante lo que mencionas. Yo nunca había leído, por ejemplo, a Ramón Lucas Lucas y lo buscaré y creo que sería muy interesante justamente como de ahondar, ¿no? Entre la distinción que haces entre lo que sería bioética personalista y una bioética más católica y ver cuáles son como las convergencias o como dices, los contrastes, ¿no? Creo que ahí hay como algo muy interesante pues sí, como puntos finos ahí que habría tal vez que ahondar, así que te agradezco muchísimo el comentario. Muchas gracias. Sí, pues esa es la idea del seminario, de construir en conjunto el conocimiento. Entonces, pues todas Buenísimo. las aportaciones que obtengamos de este espacio son bienvenidas. Berta Arévalo nos pregunta, ¿existe controversia entre derechos humanos y principios bioéticos? Se tiene derecho a la libertad,
pero eso da derecho a un acto maleficiente como el aborto. ¿Por qué sería maleficiente el aborto? Desde que me encantaría como ya saber un poco más. ¿Por qué necesariamente no sería ético un aborto, por ejemplo? Claro, si Berta desea prender su micrófono o solicitar el uso de la voz para que pudiera explicarnos. eh, Sí, porque pues es una vida. Yo estoy de acuerdo en que somos un ser, desde que se unen 23 y 23 cromosomas. Entonces, me parece un acto maleficiente porque es el principio que todos hemos tenido. Somos los mismos desde que se hace esa concepción. Entonces, el derecho a la libertad da derecho a quitar una vida. Ahí 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 Muchas gracias, ya está. No, muchas gracias por el comentario, Berta. Efectivamente, desde una postura se puede considerar que es algo que no es ético, pero del otro lado sí puede serlo. E incluso siento que pues todo este desarrollo de las objeciones de conciencia hacen pensar que necesariamente oponerse al aborto es lo correcto o es algo ético, cuando no es cierto necesariamente. Puede haber médicas y médicos que consideran que incluso si fuera prohibido llevar a cabo un aborto sería algo en beneficio de la mujer, que sería algo finalmente que está buscando su bien y especialmente si lo vemos en una relación de costo-beneficio para las mujeres. No, el embrión no es la única cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando abordamos estas preguntas, sino también la salud de la mujer y en algunos casos pues se puede considerar que es perfectamente ético y moral de llevar a cabo este procedimiento. Pero lo que es interesante en la bioética y más aparte de estos principios es que también no es que podamos tomar un principio y encontrar una solución luego, sino que hay que hacer todo este trabajo pues para analizar cómo estos principios se articulan entre sí. Entonces es algo pues de un grado de sofisticación en muchos casos importantes, pero de nuevo, ¿no? La solución jurídica en materia de aborto es que el embrión es algo digno de proteger, pero que no es una persona en sí misma y que por lo tanto no es portador todavía de derechos humanos, mientras que la mujer gestante sí es titular y eso no hay dudas al respecto. Pero muchísimas gracias. Sí, bueno, con todo respeto, no estoy de acuerdo porque aseguran que no es una persona, pero ¿qué existe para decir que no es una persona? Lo dejo ahí en el tintero para reflexión de todo el grupo. Gracias. Muchísimas gracias. Y de eso se trata el pluralismo también, ¿no? De poder expresar Sí. sus convicciones, mientras de nuevo no se pretende imponer una única solución a los demás. Porque finalmente cuando se legaliza el aborto, no se obliga a las mujeres a abortar, mientras que cuando se prohíbe, ahí sí hay una coacción muy fuerte sobre la vida de las mujeres. Muchísimas gracias, Berta. Gracias a ambas y muchas gracias. Tenemos una pregunta de Fabiola Elia Cortés Castillo. ¿Es posible solicitar con anticipación al personal que se declare o no objetor de conciencia a fin de que una vez que se presente un caso se pueda constatar con quién se puede trabajar? Perdón, ¿quién dijiste que preguntó? Fabiola Noelia. Fabiola. Muchísimas gracias, ahora. Eso es una muy buena pregunta que es objeto de cierta controversia. Efectivamente, si consideramos que el Estado tiene la obligación de siempre tener médicos no objetores, pues necesitamos saber quiénes son o no son objetores de conciencia y hay varias soluciones que se proponen en la materia, como crear registros de objetores de conciencia con la idea de que pues, una persona pudiera llegar justamente ante un comité de ética a explicar cuáles son pues, sus escrúpulos de conciencia, por qué no quiere hacer este tipo de procedimientos y ahí el comité podría decidir si sí o no sus razones son suficientemente fundadas y motivadas. Lo que se ha dicho respecto a esta solución es que eso vulneraría la privacidad de las médicos y los médicos y que tendrían finalmente que ir
a pues hablar de sus motivos de conciencia, algo que se puede considerar como íntimo. Entonces hubo como muchas resistencias precisamente para llevar a cabo en México este tipo de soluciones, pero lo cierto es que en otros países sí se hace así. Hay que poner por escrito las razones, está validado por un comité y ya después a partir de este registro ya se puede organizar de mejor manera la atención a las mujeres en materia de aborto. Pero sí en México como hay resistencia y efectivamente se puede considerar también que hay buenas razones para hacerlo, que al hacerlo después las y los médicos podrían ser como discriminados en el acceso a sus funciones o para encontrar un trabajo, etcétera. Pero definitivamente yo siento que en México el hecho de no tener cifras sobre esta situación entorpece como la buena organización de estos servicios. Gracias, Fabiola. Y nos solicitó la palabra Maricruz Muñoz de Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que no podemos estar enjuiciando a la mujer en cuanto a si aborta o no. Yo creo que esto es un problema más de salud pública y de reeducación sexual, porque sabemos que el problema se puede evitar si te embarazas. O sea, es más educación y de métodos anticonceptivos que el embarazo como tal, porque como tú dices, no hay casos que estén, no hay datos estadísticos y no hay número de denuncias específicas que te digan o que la información se sesga siempre porque los casos siempre son aislados. La mayoría son por maltrato y la violencia familiar que sufren las mujeres. Entonces no podemos ometerlas, aparte del sufrimiento que tienen en el tratamiento médico, pues igual un proceso judicial, porque ¿dónde queda la responsabilidad de la pareja, no? O sea, se excluye mucho esa parte y todo el mundo se enfoca en la mujer, y yo creo que es más de reeducación. La mujer sabe cómo no embarazarse, más sin en cambio no lo evita. Claro. Entonces yo creo que es más de reeducación y no estar luchando en contra del aborto. Si es el respeto por la vida y por la persona, la dignidad de la persona en sí. Y felicidades por la ponencia, es muy interesante y a mí me gustan mucho estos temas. Muchísimas gracias, Maricruz. Estoy de acuerdo contigo. O sea, tendemos a focalizar sobre el aborto cuando hay muchísimo trabajo que hacer antes y especialmente sobre información y educación sobre sexualidad. El aborto es un tema de salud pública, es un tema de justicia social y no se puede verlo, como decías tú, como de manera aislada, sino que hay como patrones socioculturales que hay que desmantelar para lograr avanzar sobre estas temáticas y que finalmente el camino punitivo, que como bien mencionas, siempre finalmente cae sobre la mujer, pues no es el buen camino para hacerlo, ¿no? Y no lo digo yo, lo digo igual, lo dice igual los organismos internacionales, no solamente de derechos humanos, sino también en materia de salud. Muchísimas gracias, Maricruz, por tus palabras. Gracias, el doctor Eduardo García de Campeche. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Ok. Nada, felicitarle, doctora Paulina. Rara vez oí hablar de esto, tan difícil temas como es los temas que ha usted manejado muy bien, por ejemplo, el caso del aborto. Y usted puede ver que aquí en el mismo grupo hay personas que piensan de una manera y hay otras personas que piensan de otra manera. Y es muy difícil, es muy controversial. Hablan del aborto y muchas veces el aborto, el solo anticonceptivo, el famoso DIU, ya produce abortos. Es muy complejo y muy controversial, pero sí tiene que darse a conocer, y es en los comités hospitalarios de bioética, en donde precisamente se debe deliberar, porque ahí pueden pensar muchas personas y quién tiene la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta, nadie, pero siempre se deberá
ver bien el paciente. El caso de la objeción de conciencia, pues muy bien lo dice, y nuestra legislación así lo dice muy bien, podrá ser objetor de conciencia siempre y cuando no pongas en riesgo la vida de una persona. Ahí no vale ya la objeción de conciencia, porque si no, va a haber causas penales. Por eso es la importancia de que todo esto, vuelvo a insistir, se delibere en los comités hospitalarios de bioética. Y ahorita yo recordé una anécdota. Está una pareja y le preguntan un niñito o una niñita, le pregunta a los padres que cómo se forman los niños. Y empieza el padre y la madre a pensar cómo se forman, cómo le contesto a esto. Después que le da una gran explicación, pues ¿sabe qué? En mi escuela se forman por apellido, A, B, C, D, así como se forman. Y muchas veces nosotros pensamos esas cosas de más. Bien, yo creo más quería hacer este pequeño comentario, nuevamente felicitarle, me dio mucho gusto, estoy muy contento de haberla oído. Estamos en Campeche, ojalá haya una oportunidad de poder entablar alguna plática posteriormente. Y aquí pues procuramos que la bioética pues, llegue a todas partes y vuelvo a insistir la importancia de los comités hospitalarios de bioética que están oyendo gran parte de ellos estas pláticas porque es donde se va a deliberar qué es lo mejor para el paciente, independientemente de las creencias o principios que tenga yo o no tenga yo, siempre se deberá buscar siempre el bien del paciente. Gracias a todos y a usted, felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, es Eduardo, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus lindas palabras. Pues sí, es que luego los niños no tienen que ser madres, tienen que ser niños y tener este tipo de ocurrencias nada más. Y obligar a una niña de 11, 12 años a ser amada, eso de hecho ya la jurisprudencia internacional empezó a hablar de tratos crueles e inhumanos para este tipo de comportamientos, ¿no? Y eso sí definitivamente no se vale. Muchas gracias. Definitivamente no se trata de llegar con superioridad moral aquí, al contrario, ¿no? Estar ahí enfrente de profesionales de la salud es bastante intimidante y al contrario, se les prometo que una no viene con este tipo de acercamiento y de eso se trata precisamente, porque los médicos, y bien lo saben, todos somos niños y niñas entre los médicos, porque ellos saben y nos tocan la salud, la familia, todas estas cosas. Entonces, al contrario, creo que una bioética laica, humana, también es a veces como reconocer que los médicos están en una posición de superioridad frente a los pacientes, a las mujeres igual, que llegan en unas situaciones. Si la situación que mencionaba el doctor de una mujer que llega 50 años con 5 hijos tratándose sola de abortar, creo que ahí sí es cuando precisamente el médico, la médica, pues tiene que hacer como este trabajo de entender su posición privilegiada, como también nosotros, las y los abogados, y proponer como un acercamiento muy humano y comprensivo, y definitivamente que no pasa por la vía penal. Gracias. Manuel Fernández Torrano, por favor, doctor. De verdad es muy interesante la plática de la licenciada y los comentarios del doctor de Quintana Roo y de Campeche y de todos, la compañera. A mí me parece que habría que poner un tamiz desde el punto de vista social, que es la educación. Es decir, este país tiene como una escalera, pero una escalera verdaderamente grande, en donde las sociedades de esta escalera son diversas. Lo que no es diverso son la vida sexual activa. Eso es una constante desde las comunidades más elementales del país hasta las comunidades de alto perfil económico, de tal manera de que es verdaderamente complicado cómo generar conceptos legales que esta plática de usted, Paulín, me parece la comida de la casa de ustedes cada fin de semana con mi hijo que es abogado y que es exactamente lo que dice, lo que es justo y lo que es legal.
Y verdaderamente cuando un abogado se vistiera de médico y tuviera enfrente una urgencia, verdaderamente tendrían ustedes un concepto diferente, no hacer las cosas por la vía no legal, pero tendría uno que entender cuál es el problema físico real del asunto. Bueno, entonces yo creo que es todo un reto, porque tendría que buscarse diferentes parcialidades, diría yo, para aplicar la ley. No es tan sencillo de blanco o negro, porque de pronto en los hospitales, cuando tenemos el problema ahí, pues entonces hay que resolver, y hay que resolver con una posible responsabilidad no penal para ir a la cárcel, pero sí penal para ir a complicarse la vida a uno cuando uno está haciendo su trabajo. Y uno no le pidió a nadie que tuviera en su vida sexual activa una inadecuada, relación. Decía la compañera, ¿las mujeres saben cómo cuidarse? Sí, sí saben. Una universidad donde mi esposa era la jefe del servicio médico, todos los viernes se les regalaba 4 o 5 preservativos a los muchachos, y después empezaron a llegar las muchachas, de tal manera de que existe información, sí existe información, quizás no lo suficientemente, que no ha llegado tan hondo en algunas comunidades, o el momento, o la juventud, pero existen factores que la ley, que yo creo que la ley hecha por los abogados, que siendo doctor, deberían de ser más conscientes, o debería revisarse más y ampliar más la base sustantiva de la ley para poder no quitarla, pero sí que fuera un poco más comprensible para poder sacar adelante este problema que verdaderamente es muy grave. Muchas gracias. Manuel, me gustaría saber un poco más, de forma muy genuina, de verdad, si hay esta educación, entonces, si hay esta información y si incluso hay acceso a los anticonceptivos, ¿por qué tenemos tanto embarazo adolescente en México? Según tu experiencia, pues. Bueno, lo que pasa es que hay un subregistro en la evaluación de los embarazos, y es que vuelvo a explicar, Paulín, no es una sola sociedad, es decir, no son muchachos de 12 años a 18, a 25, no, son diferentes sectores del país que tienen unos información, y hay gente que también entra en la irresponsabilidad absoluta, como hay gentes que tienen VIH-Sida y que van a tener una relación y que no le avisan a su pareja, pero esas son gente irresponsable, y ahí sí debería ser la penalización jurídica muy, muy seria, pero es muy complejo en el ámbito general del asunto que estamos tratando, de poder decir, a ver, los de 12 a 17 son así, los de 17 a los 25 son diferentes. Y no puedes, cuando una mujer como la que dice el doctor, que tú sabes que si deja ese niño van a ser 6 bocas, de 6 panes, de 6 pares de zapatos, de 6 huevos, es que ahí es donde la penalización, los médicos no la entendemos a veces. Cuando sales del problema y tú dejas a una mujer que siga con un embarazo, y no le va a resolver nada ir a rezar, no le va a resolver nada ir a orar, porque tenemos muchas religiones ahora, se va a tener otro hijo más, y el gran problema, si tiene una genopatía o tiene algún problema que va a generar que sea un paciente especial, pues entonces va a tener que tener rehabilitación, va a tener que tener una serie de conceptos que tiene uno que entender. Por lo tanto, nada más para salir, es decir, el uso lúdico de la marihuana no es tan lúdico. Hay mujeres que se embarazan y que usan marihuana de manera lúdica y tienen patología neonatal, de tal manera que
alcohol, de hecho, como el alcohol. Así es, como el alcohol. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí se vale, sí, pero se vale haciendo trabajo todos los días para evitar estas cosas que son muy costosas desde el punto de vista moral y desde el punto de vista económico para el Estado, el servicio médico. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. No, sí, definitivamente esta brecha entre dos mundos, como igual yo vengo desde el derecho a compartir algunas cosas, nosotros los abogados necesitamos también que ustedes nos vengan igual a explicar la realidad del terreno, porque hay situaciones de extrema urgencia donde no hay tiempo, efectivamente entiendo, ¿no? Para empezar a articular los principios de la bioética. Por eso estos espacios son tan importantes, por sentarnos y para reflexionar juntos, porque como mencionabas, ¿no? Los médicos, el cansancio, el ritmo de trabajo, sí son algunos aspectos que pues entiendo que se pueda perder de vista muy rápidamente. Y al final nada más se habla, porque siempre terminamos hablando de las mujeres, de la anticoncepción, pero ¿qué tal los hombres? ¿Qué tal las vasectomías? ¿No? ¿Por qué no tenemos igual una política en México donde se propone a los hombres, se les explica y se les da de forma gratis la vasectomía? Pero es increíble las resistencias que los hombres tienen a hacer esto, mientras que las mujeres desde, pues sí, el inicio de la vida activa, en el mejor de los casos a los 17, en el peor a los 10, estamos a cargo, pues sí, de la contracepción. Entonces, y eso, la perspectiva de género nos permite, debe permitirnos también ver eso, no solamente las mujeres, sino también ver cómo ahí a partir de pues la biología de cada uno y de los patrones culturales podemos como avanzar para no terminar pues en las situaciones que mencionaba el doctor de Quintana Roo hace unos momentos. Muchas gracias, Manuel. Sus órdenes. Gracias. Yo creo, bueno, perdón que intervenga, yo creo que ahí también la invitación es a tener reflexiones hondas, ¿no? A ser un poco más hondos en nuestras reflexiones. Yo sí creo que de manera general está equivocado pensar que todas las mujeres tienen información sobre esto, porque yo sí creo que no es así. Y también tener la información muchas veces dista mucho de lo que se hace con esa información. Entonces, tener la información no garantiza cómo se entiende esa información, el acceso a la información. Me parece que de pronto también se ha llegado como un cliché decir que hay mucha información, pero hay una serie de sesgos también en esa información y una serie de condicionantes estructurales de educación, de pobreza, de geografía, que habría que considerar en el análisis. Y que no todas las mujeres tienen esa información, la entienden, tienen la capacidad económica y mucho menos las niñas. Entonces, también, como decía Paulina, otra cosa que adicionar es revisemos cada uno nuestras experiencias sexuales y pensemos qué tan fácil es la negociación en relación a los métodos anticonceptivos. La negociación en términos afectivos, erótico-afectivos, como personas adultas. Y creo que es una cosa que hay que adicionar. Por eso yo digo, hay que tener reflexiones hondas de estos temas. Y es lo interesante de escucharnos entre todos porque todos aprendemos, ¿no? Y ahora la palabra nos la pidió Gloria Rubio y después vamos con la doctora Rosabelia Mirafontes. Perdón, Gabriela, mejor dicho, imposible. Gracias. Gloria, no sé si estás por ahí, si no podemos darle el uso de la palabra a la doctora Rosabelia Mirafontes. Sí, Rosabelia. Sí, buenas tardes. Un saludo desde Tamaulipas. Soy maestra de educación superior y me da mucho gusto saludarlos y también creo que difiere un poquito con lo de la información generalizada sobre estos temas. Nosotros participamos muy de cerca en la Secretaría de Salud en un proyecto que tiene que ver con el embarazo del adolescente y pudimos comprobar dramáticamente que las niñas y adolescentes hasta los 19, 18 años reincidían en el embarazo por falta de información, por adecuada información. Y eso era una catástrofe. Y les voy a explicar por qué. Llegaba una niña de 9 años,
más o menos los datos, aproximadamente el 30% volvían embarazadas. Hicimos una red de trabajo social en todas las unidades hospitalarias para captar a las niñas que estuvieran en este rango, que se embarazaran. Teníamos una niña de 9 años embarazada, que por obvias razones nosotros lo llegábamos a conocer meses después, hasta que lo asimila ella, la familia, y la llevan al hospital. Aproximadamente teníamos un rango de 5 meses de tenerla en nuestro hospital, 5 meses que teníamos nosotros como autoridad de salud la oportunidad de platicar con ella y con su familia. Son los últimos 5 meses, algunas no, algunas llegan casi para parir. Entonces, en esos 5 meses no lográbamos penetrar, nuestro mensaje no lograba, y lo veíamos porque esa misma niña en 1 año o 2 volvía a embarazarse. Teníamos niñas de 17, tenemos niñas de 17 con un tercer embarazo. Lo peor de todo es que al momento nuestra red fabulosa nos daba información increíble, increíble. Una niña de 12 años, casada, es la información que ellos vierten cuando se les entrevista, casada con un hombre de 27, sin la primaria, o una adolescente de 16 con un segundo embarazo o con 3 hijos, que dejó sus estudios. O sea, la sábana de información era tan amplia y eran tantos los problemas que debíamos abordar, pero el principal, que era el de la salud, no lográbamos penetrar. En esos 5 meses que nosotros la teníamos cautiva, por decir, porque va una vez con su médico tratante, no lográbamos, como dice la maestra, la doctora Gabriela, que el mensaje llegara a donde debería de llegar. Y la verdad, yo siento que sí, efectivamente, sí hay mucha información, pero no asimilada la información. Y lo peor es que nosotros como autoridades en salud, pues no estamos haciendo lo correcto, porque no puede ser que una niña de 9 años, que yo la atiendo en un hospital, al año y medio, a los 2 años, me vuelva con un niño, ¿verdad? Y no hicimos nada, ni en el aspecto jurídico, ni el médico, ni el social, ni el entorno de educación. O sea, con la información que se tiene en los hospitales donde se atienden a estas pacientes, pues tendríamos todo como para organizar un buen programa y no dejarlas solas en esta situación, porque aunque tengan la información una niña de 9 años, dudo mucho que lo pueda asimilar. Gracias. Gracias. En estos casos hay trágicos, de verdad, hasta 9 años, estamos hablando necesariamente de violencia, de abuso infantil. O sea, yo creo que sí, o sea, la información, o sea, ya estamos en un marco, ahora sí penal, pero no para la niña, definitivamente, ¿no? Sino que hay alguien atrás que está abusando de esta niña, una niña casada a los 12 años, también, ¿no? Ya creo que la reflexión se tiene que basar ahí sobre el producto del embarazo, sino sobre qué está pasando con niños que están en estas situaciones. Eso es tremendo, de verdad. Y ahí sí, el peso de la ley, pero a las personas, a los abusadores. O sea, una niña de 9 años, efectivamente, no se puede pensar ahí que esté capaz de tomar ahí su píldora todos los días. O sea, ahí el problema no está ahí. O sea, eso no debería existir. Ahí hay un problema de violencia intrafamiliar tremendo, necesariamente. Muchas gracias, Rosa, por compartir estos casos, que muy, muy duro de escuchar estas cosas. Gracias. Gracias. Tenemos bueno, voy a leer algunos comentarios que tenemos en el chat. Silvia Santoyo de la SEP Querétaro. Dice, tuve la oportunidad de estar en la presentación de lineamiento técnico de aborto seguro que se publicó hace relativamente poco. Y la doctora comentaba que la NOM 007 define el aborto estableciendo 22 semanas y menos de 500 gramos para la interrupción del embarazo. Sin embargo, su pregunta fue encaminada a que la organogénesis termina a las 20 semanas y a las 18 semanas ya hay actividad cerebral. No me refiero a causas médicas. La pregunta es, ¿hasta qué punto se consulta a los médicos para determinar este rango de semanas? Bueno, la verdad es que esta pregunta ya me rebasa por completo muchos términos técnicos
Efectivamente, se suele considerar de forma convencional, porque al final no se puede saber exactamente, entiendo, ¿no? Desde el punto de vista médico, no sé, en muchos países sí el límite está como a eso de primero de las 12 semanas, donde ahí todavía no hay actividad cerebral, no se ha desarrollado el corte cerebral, por favor me corrigen los médicos. Y 22 me parece que es como el momento en el que se considera que ya el feto ya no puede sobrevivir fuera del vientre materno. Pero desde luego, o sea, eso es una respuesta jurídica que al final va a ser necesariamente incompleta, ¿no? Y ahí donde me parece que lo que se buscó es encontrar como igual una solución plausible entre protección, balance entre los derechos en juegos y el aspecto médico que viene siendo, pues sí, la posibilidad, cuando ya el feto empieza a desarrollar estas conexiones cerebrales y además más tarde cuando puede ser o no viable fuera del vientre materno, pero no puede decir mucho más al respecto. Gracias. José Luis Adalid Rosales nos comenta, es importante conjuntar la ley y la decisión justificada de la persona que quiera abortar y que sea benéfico. Y bueno, muchos comentarios de felicitación a la doctora Pauline. Y otro comentario, no existe una buena educación sexual ya que no les enseñamos a no sentir vergüenza de pedir un condón siendo algo preventivo para una enfermedad o un embarazo. Sergio Valente Chávez, primero se requiere una buena educación sexual para posteriormente realizar el apoyo e información en una planificación familiar. C. Puebla, muchas felicidades a la doctora Pauline por su claridad en lo expuesto. Ana Olvera, y a trabajar de forma conjunta entre profesionales, no importa en la que hayamos decidido especializarnos, ya que nadie contamos con la verdad absoluta y podemos no estar de acuerdo, pero la tolerancia y humildad para aprender comienza desde nosotros como miembros de las comisiones estatales de bioética para estar en condiciones de brindar el mejor servicio público que podamos. Y Carla Tobar, a pesar de haber terminado la organogénesis, se considera aborto por la viabilidad del nacimiento del embrión. A partir de la semana 24 hay posibilidad de supervivencia fuera del útero, antes no. Por eso en medicina se cataloga como aborto, ya sea de primer trimestre o segundo trimestre. A partir del tercero se considera nacimiento prematuro por maduración pulmonar. Bueno, son todos los comentarios. Gracias por las precisiones. Son todos los comentarios que tenemos hasta ahora. Marta Alicia Marrero, muchas gracias, información muy relevante. Hablar de los derechos reproductivos genera una problemática ideológica, social, educacional y legal. Así es. Es un pues, tema muy complicado. Incluso hace rato ahí sobre el condón, ir a pedir condón, igual a los papás, mamás, es muy complicado, ¿no? Igual nosotros como padres de familia, uno se cree muy liberal hasta que ya lleguen estas primeras solicitudes en la materia, hasta que puede escuchar el niño o la niña a esta edad, a partir de cuando nosotros los papás consideramos que sí es, digamos, legítimo que puedan empezar a tener una vida sexual. Es muy complicado y por eso creo que no hay que juzgar igual las familias, pero sí este esfuerzo, como decían, de humildad, de apertura de espíritu, nos cuesta muchísimo a todas y a todos, pero sí es bien importante realizarlo. Sí. El doctor Enrique Donville de Oaxaca. Primero, antes que nada, doctora, muchísimas gracias. Yo soy un apasionado del ser humano y el ser humano siempre va a ser divergente, polisémico, discutidor y cada quien tiene una óptica diferente de cualquier tema que se presente. Usted me agradó mucho su plática, ya que me hace volver a reflexionar un tema que todos los días reflexiono, ¿sí? Que es el ser humano en diferentes circunstancias. Y no me queda más que de felicitarla y darle las gracias por hacerme pensar. La importancia del bioderecho. Yo he sido ginecólogo durante 50 años y me inicié hace muchísimos años en las competencias de la reproducción
por ahí de finales de los 70, principios de los 80, y pues ojalá estuviera yo todo el conocimiento, lo único que tengo es algún tipo de ideas. Y hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no. Al fin y al cabo soy ser humano, imagínese usted. Y muchas gracias, Gaby, gracias por tu esfuerzo y la vuelvo a felicitar, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Gloria Rubio, me parece que ya está aquí. Si puede activar su micrófono, le escuchamos, Gloria. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarlas tanto a Gaby como a la ponente, extraordinaria ponencia. Evidentemente, hablar de aborto es como hablar de política, hablar de religión, es muy controversial el tema. Desafortunadamente, así como se dice en medicina que no hay enfermedades, hay pacientes, cada uno tiene una característica muy específica. Yo considero que en el aborto no podemos generalizar y que considerar como legal cualquier manifestación de aborto y considerarlo como un derecho de la madre, porque estaríamos vulnerando los derechos del bebé, aunque nosotros consideremos, o bueno, no nosotros, yo personalmente considero que hay vida en el momento que ese corazón empieza a latir. El bebé no pidió venir, el bebé también tiene derechos. La mujer puede tener el derecho sobre su cuerpo y sobre su vida, pero al tener una nueva vida, esa vida también tiene derechos y no es justo que nosotros vulneremos esos derechos. Sin embargo, si estamos hablando de alguna situación donde la niña, la mujer se vio violentada por un caso de violación, creo que es ahí donde no podemos generalizar. Es ahí donde se protege el bien mayor, que es en este caso la seguridad emocional y física de la madre, o en los casos donde la vida de la madre corre riesgo por conservar ese embarazo, como en el caso de las madres que tienen cáncer o que se están hemodializando. Sin embargo, desafortunadamente y pese a la educación sexual que existe actualmente, vemos muchas jovencitas que se embarazan y hacen un uso y abuso de la pastilla de un día después. Hacen un uso y abuso de los abortos. Ya este tipo de seres humanos se les hace muy simple y muy sencillo generar un aborto y no asumir las responsabilidades de este embarazo. En el caso de la señora que llevaba 5 hijos y vuelve a estar embarazada con pastillas, obviamente estaba en una etapa muy corta del embarazo. Aquí en este caso yo creo que obviamente se le permite concluir con eso y obviamente generarle a esa madre la conciencia de hacer una histerectomía o de hacer una salpingo o de meter un método anticonceptivo que no lo aprecie su marido por aquello de las costumbres. Entonces, y desde que están pequeños se les empieza a platicar, se les habla de sexualidad de acuerdo a sus etapas y se les tiene que empezar a generar la conciencia de que deben de cuidar su cuerpo y deben de cuidar su vida. Aquí estamos los padres para orientarlos, para apoyarlos, pero sí tenemos que hacerlos responsables. No se pueden tener derechos sin responsabilidades. No podemos generarle esa responsabilidad a un ser indefenso. En el caso de las jóvenes, repito, en el caso de las jóvenes que ya ven de esto un acto continuo de vida, porque lo excusan en su situación de que es mi derecho porque es mi cuerpo. No, ese bebé también tiene derechos. Los abortos no pueden ser el pan nuestro de cada día. Es ahí donde, repito, no podemos generalizar. Muchas gracias. No, al contrario, Gloria, muchas gracias por tu punto de vista, donde efectivamente nos explicas que consideras que desde tus particulares creencias o cosmovisiones, pues un embrión tiene derechos. No es la respuesta jurídica que tenemos actualmente, se considera que es algo valioso, importante de proteger, pero no como tal tiene derechos humanos, pero coincido contigo en el sentido de que sí, el aborto no tiene que ser ahí un método anticonceptivo. Creo que todos y todas estamos de acuerdo sobre esto y que más bien pues hay que acompañar a estas personas ahí con pues
un plan de anticonceptos que se han adaptado a su edad, a su situación familiar, a su situación económica, educacional, etc. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias a la doctora Pauline Capdevielle por su generosidad para responder a todas nuestras inquietudes, preguntas, dudas, escuchar siempre desde una base del respeto a todos nuestros comentarios. Y también pues les agradezco a cada una y cada uno de ustedes por justo abrirnos un poco a qué es lo que ustedes piensan, sienten frente a estos temas. Cuando se programaron estos temas, bueno, sabíamos que serían complejos, como les decía, que exigen una reflexión honda. Y yo quisiera pues cerrar comentando que pensemos como en este concepto de los comunes, ¿no? Que desarrolla un poco una teórica que se llama Silvia Federici. Entonces, más bien, concretamente es, pensemos qué tenemos en común con las otras personas con quienes aparentemente estamos en disenso. ¿Qué es eso que tenemos en común frente a una realidad que tiene dimensiones diferentes, frente a esta pluralidad? ¿Qué es lo que nos hace comunes? Y esto básicamente para tejer empatía, solidaridad y cooperación, que creo que es una de las cosas que de manera general todos estamos solicitando. Entonces yo creo que esa sería pues mi reflexión a esto, ¿no? Busquemos los comunes de estas situaciones. Y entonces finalmente le doy el uso de la voz a la doctora Capdeville por si quiere hacernos un comentario o reflexión final. No, solamente me queda agradecerte, Gaby, agradecerles a todas y todos. Fue un enorme gusto compartir con ustedes, dialogar, porque creo que sí logramos pues, tener una conversación muy interesante y pues desde luego compartir ahí, como bien mencionabas, Gaby, ¿no? En condiciones de respeto, empatía y tolerancia. Y a mí siempre pues me encanta estar en estos espacios pues precisamente para escuchar la voz de las y los profesionales de salud, que a nosotros nos aporta muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todas. La siguiente sesión, la número 6, abordaremos dilemas bioéticos en la atención de pacientes pediátricos con padres testigos de Jehová. Entonces nos acompañará el doctor Armando Garduño. Esto es el 7 de septiembre, me parece. Y bueno, pues también les invito a consultar la bibliografía que está en el repositorio de información. Y les agradezco mucho su tiempo, sus participaciones y su presencia. Recuerden que está también el formato de registro, aquí se los vuelvo a poner para registrar su asistencia. Y muchas gracias nuevamente a la doctora Pauline Capdevielle. Esperamos tenerla por acá en nuestro seminario en otra oportunidad con otros temas interesantes que ella también maneja. Aquí estamos a la orden por cualquier cosa. Gracias, que pasen muy buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, gracias.